Mi gente linda, mi gente bella, muy buena, que el Señor les bendiga. Bueno, para esta mañana les traigo una palabra poderosa de Dios que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos del 4 al 7, y así dice la poderosa palabra de Dios. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. ¿No se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo, sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. El título para este mensaje de hoy es El temor y el valor que nos da la victoria. ¿Qué sucede? Aquí el que está hablando es el mismo Jesucristo y habla de 2 principios muy importantes que debemos tener en cuenta en nuestras vidas. A diario nosotros tenemos que enfrentar retos, situaciones, circunstancias y muchas de ellas no son fáciles. De hecho, el mismo Señor Jesucristo nos enseñó de que en el mundo tendremos aflicciones, pero que no nos angustiemos, que confiemos en Él, que Él ha vencido al mundo. Entonces, ¿cómo así que un temor que nos da la victoria? Uno como que, más que todo, la victoria la puede relacionar más bien es con valor y no con temor. Bueno, es que este temor no se refiere a tener miedo o pavor o estar congelado, paralizado. Entre otras cosas, ese es el temor o el miedo que viene del mundo. No, el temor de que estamos hablando aquí es el temor a Dios. Ese temor a Dios, el cual tiene como base el amor por Él. ¿Por qué? Porque el temor de Dios consiste en tener un amor profundo por Él, un amor reverente también. Es decir, que nosotros creamos en Él. Obviamente, si amamos a alguien o algo, es porque creemos que existe. Creemos en Él y más importante, le creemos a Él, le creemos a su palabra, le creemos a sus promesas. Entonces, este temor reverente nos da la victoria. ¿Por qué? Porque nosotros, al creer en el Señor, al creerle a su palabra, a sus promesas, nosotros vamos a obedecerle. Entonces aquí este temor nos va a dar 2 herramientas muy importantes: el confiar y el obedecer. Entonces, si confiamos en el Señor, vamos a obedecerlo. Y esta obediencia nos permite deleitarnos en Él. Y la palabra nos enseña que cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Entonces, caminemos conforme a ese temor reverente, porque ese temor reverente nos va a llevar a andar conforme a su voluntad, nos va a llevar a estar más cerquita de Él, que eso es muy importante, siempre tener una comunión con Dios, y por ende nos va a ayudar a vencer. Otro principio que nos enseña acá es el valor. El valor en el sentido de que nosotros para el Señor valemos muchísimo. De hecho, ahí compara unos gorriones, estas aves, que en ese momento pues como que eran económicas, eran fáciles de comprar. Entonces, si el Señor tiene cuidado de ellas, si el Señor tanto cuidado tiene de nosotros, que hasta el número de cabellos que tenemos en la cabeza, imagínense, ¿cuántos cabellos no tendremos en la cabeza para los que tenemos cabello? Son muchos. Entonces esto es una manera de decir, si yo cuido a los gorriones, ¿cuánto más no voy a cuidar de ustedes que valen muchísimo más? De hecho, recordemos que el ser humano es la única creación de Dios que Él la hizo a su imagen y semejanza. Ninguna otra de las creaciones Dios se detuvo para decir, hagamos tal cosa a su imagen y semejanza. No, solamente dijo, hagamos al hombre a su imagen, a nuestra imagen y semejanza. Entonces, fíjense lo mucho que valemos para Él. A veces hay personas en la vida que andan con baja autoestima, con necesidad de amor, pero les tengo una noticia. No debemos sentir esa baja autoestima porque para el Señor somos valiosos. Y si de pronto creemos que no hay nadie que nos ama, le tengo noticia: el ser más poderoso, más maravilloso, más extraordinario que existe, que ha existido y que existirá, que es Dios, que es el Señor, que es Jesucristo,
nos ama. Entonces, ese amor es el que debemos permitir que llene nuestras vidas, para nosotros darnos cuenta que valemos. Ahora, no es para llenarnos de vanagloria, no, al contrario, es para estar convencidos que somos importantes. ¿Por qué somos importantes? Porque el Señor nos trajo aquí no por casualidad, sino con propósitos específicos. Porque los planes que tiene para nosotros son planes de bienestar y no planes de calamidad. Entonces, para el Señor valemos muchísimo. Y el reconocer ese valor nos da confianza en Él. Y esa confianza en Él, ¿qué sucede? Nos va a dar la victoria en las batallas. Mis hermanos, mis amados, trae la palabra que trae para hoy. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor. Porque aún, Señor, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con todo lo que tú nos has dotado, Señor, Padre Bello, tú tienes cuidado de nosotros. Padre, gracias, Señor, por enseñarnos el principio de ese temor reverente, de ese amor reverente a ti. Ese temor reverente que nos lleva a confiar en ti, a creer en ti, a acercarnos a ti, Señor, y obedecer tu voluntad, a hacerla, ponerla por obra y a vencer en la batalla. También, gracias, Señor, por recordarnos lo mucho que nos amas y lo mucho que valemos para ti. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra y la exaltación. Bendito Padre Celestial, gracias. En nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amados, mi gente bella, que el Señor les bendiga y recuerden, el temor a Dios y ese valor que Él nos da, nos imprime de confianza, nos imprime de fe, que son elementos fundamentales para vencer en las batallas. Que Dios les bendiga.